¿Qué tal, amigos? Pues bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a una nueva historia de terror. Recuerden que yo soy su amigo Efecto Paranormal, terror al máximo. Así que ponte cómodo porque comenzamos. El matrimonio de Ahmed y Sara se habían vuelto monótono. Luego de 10 años y 3 hijos, ambos estaban sumidos en la rutina. Así que la bebida volvió a la vida de Ahmed. De joven bebía sin control. Justo en esa etapa conoció a Sara, quien se enamoró de él, perdonando todas sus imperfecciones. Ahmed era un muchacho violento y posesivo, pero amaba a Sara y le prometió cambiar si ella le daba su corazón. Y así fue. Por algunos años cambió hasta que su papel de esposo lo reconvirtió en un hombre independiente al alcohol. La bebida sacó lo peor de ti, le decía Sara, pero él fue incapaz de dejar la bebida. Los maltratos físicos y verbales habían quebrantado el corazón de su esposa. Acostumbraba a Ahmed a visitar varios bares al azar, al salir del trabajo. Aquella noche estuvo bebiendo whisky y cuando sintió que empezaba a revolverle la cabeza, decidió parar, pero ya estaba ebrio. Ni siquiera fue consciente de haber vuelto a casa. Cuando despertó, estaba en su cama, con una intensa resaca. Llamó a su mujer como de costumbre, pero no le respondía. Tembloroso por la casa buscó a sus hijos. Los encontró encerrados en el sótano. De pronto sintió que alguien se lanzó encima de él. El golpe en su cabeza lo hizo caer al suelo. Apenas pudo mirar hacia arriba. Vio una presencia con la forma de su esposa. Lo observaba mientras flotaba en el aire encima de él. Ahmed perdió completamente el conocimiento. Los vecinos alertaron a la policía, luego de escuchar los gritos de los niños. Al ingresar en la casa, hallaron el cuerpo de Sara sin vida y Ahmed desmayado. Cuando los niños pudieron recordar, dijeron que estaban dormidos y que despertaron en el sótano. Entonces vieron llegar a su padre, quien cayó al piso y que su madre flotaba arriba de él. Los niños fueron evaluados por especialistas. Todos esperaban que su testimonio hubiese sido manipulado por su padre, pues era un hombre violento. Lo más normal en aquellos casos es que él fuese el culpable. Sin embargo, no fue así. Los detectives que evaluaron a los niños y a Ahmed vieron que los 4 testimonios coincidían. Todo apuntaba a que una presencia había atacado al señor Ahmed, pero en el cuerpo de Sara no había huellas. Parecía que todo había sido hecho con mucha cautela. La policía dejó libre a Ahmed. Para ellos, alguien había entrado a la casa con intención de robar las cosas, pero el robo se había salido de control, pues Sara fue asesinada. Pero antes encerró a los niños en el sótano para protegerlos, mientras que el señor Ahmed estaba durmiendo profundamente debido a su embriaguez. El criminal, al ver que Sara había muerto, huyó de la escena del crimen. Ahmed volvió a la casa con sus 3 hijos, sintiéndose culpable. Si no hubiese estado ebrio, había protegido a su esposa y a sus hijos. No habrían quedado huérfanos. Esa noche, Ahmed volvió a beber. Tras varias botellas, escuchó ruidos en la cocina. Cuando fue a revisar, vio el espíritu de su esposa, quien se balanzó sobre él, dejándolo todo a su alrededor oscuro. Ahmed pudo ver el espíritu de su esposa cómo arrastraba a sus hijos fuera de la casa para llevárselos con ella. Los niños gritaban aterrados porque el espíritu de su madre había vuelto entre los muertos. Los vecinos escucharon los gritos y acudieron a la casa. Cuando llegaron, los niños dijeron que el espíritu de su madre había vuelto a aparecer y que había querido llevárselos. Ahmed confirmó el testimonio de sus hijos.
La policía simplemente anotó lo indicado y envió a 2 de sus hombres para vigilar la casa. Un cura llegó a verlos, diciéndoles que su caso ya no era asunto policíaco, se trataba de algo sobrenatural. Ahmed le contó al sacerdote todo lo que ocurrió. Su mujer le había prometido que jamás, si aún muerta, jamás se iría de la casa para poder proteger a sus hijos. El sacerdote le realizó un exorcismo, incluso bendijo la casa. El caso causó tanto revuelo que atrajo parapsicólogos y médiums, quienes aseguraban que en la casa se podía sentir la presencia de un alma atormentada. La casa fue abandonada. Ahmed y sus hijos se mudaron a la casa de sus abuelos paternos, en las afueras de la ciudad. Pero durante la primera noche, la presencia volvió a visitarlos. Esta vez fue por Ahmed, quien mientras dormía fue arrastrado hasta el río cercano. El espíritu de su esposa lo sumergió en la profundidad del río. Cuando Ahmed intentó despertar, ya era muy tarde. El agua le había invadido ambos pulmones y Ahmed murió ahogado. La policía se hizo presente y declararon que fue un suicidio, pero sus hijos estaban convencidos que el espíritu de su madre había sido el culpable. Años después pudieron leer el diario de su madre y decía: si algún día muero y mis hijos quedan pequeños, no los dejaré solos con Ahmed, ya que es un mal esposo para mí y será un mal padre para mis hijos. Pues hasta ahí, amigos, hasta ahí este breve relato titulado El alma de mi madre. Pues hasta ahí, amigos, hasta ahí este breve relato titulado El alma de mi madre. Si te gusta todo este tipo de contenidos, te invito a que nos sigas. Se despide de ti tu amigo Efecto Paranormal, terror al máximo.